Buenos días. Buenos días, profe. A ver, para comenzar, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta? A ver, hasta el momento, ¿cierto? Bueno, empezamos con lo que es el cálculo integral propiamente tal, que fue empezar a calcular integrales, ¿ya? Usando, bueno, la primera parte fue usando propiedades, ¿cierto? Que bueno, se denominan ahí integrales inmediatas. Y también la posibilidad de uso de tablas, ¿ya? Una tabla de integrales donde está un resumen de varias integrales, ¿cierto? De funciones, por ejemplo, seno, coseno, la exponencial, logaritmo y así. No, logaritmo no, sino que de la exponencial y las funciones trigonométricas. Las trigonométricas inversas, ¿cierto? Entonces, ahí uno lo que hace es mirar la tabla, ¿cierto? Y verificar que la integral que uno quiere resolver es similar en su forma a la de la tabla y de ahí lo que hace es resolverla usando esa herramienta que es la tabla. ¿Ya? Y luego, ¿cierto? Comenzamos con un método que era el método de sustitución simple, que es un método que lo que hace básicamente es transformar la integral, ¿ya? Transformarla mediante un cambio variable, con la intención de que si la integral no es inmediata, se transforme en una integral inmediata o de tabla, ¿ya? Entonces es un poco la finalidad del método. Entonces el método, básicamente lo que, como les digo, lo que hace es hacer una transformación, ¿ya? Hacer una transformación de la integral. Ahora, la integral es invariante respecto a las variables, por lo tanto, el método que se utilice, ¿cierto? Hace un cambio variable, pero claramente las propiedades que tiene la integral no cambian, ¿ah? Siguen siendo similares, ¿cierto? Se aplican tal cual. Y luego, una vez que uno encuentra la solución, evidentemente que tiene que volver a la variable original. Entonces hace los cambios después a la inversa, ¿ya? Entonces, si uno utiliza, por ejemplo, una variable u, después al final tiene que sustituir esa variable por lo que estableció como auxiliar, ¿ya? Entonces, esa es la forma de poder resolver la integral. Eso es respecto a la clase anterior, ¿m? Que es, les repito, integración por propiedades, integración por sustitución, y ahora viene otro método, ¿cierto? Lo que es la integración por parte. Entonces, acá eh, yo les vuelvo a insistir en lo mismo. No existe el método, ¿ah? Uno no puede pensar que con un único método va a resolver muchas integrales, sino que cada método resuelve un tipo de integral. Y hay integrales que posiblemente, ¿cierto?, no se puedan resolver de la forma de sustitución, simple me refiero, y tengo que recurrir a otro método. Eh, este método, el de integración por parte, lo que hace básicamente es trabajar con productos de funciones, ¿ya? Y eso vamos a mirarlo ahí, que es un poco la característica. No siempre, pero por la generalidad, ¿cierto? Es como que uno lo que visualiza son productos. Entonces, cuando uno ve esos productos, como que podría pensar que podría ser por parte, ¿ya? Ahora, eso no garantiza que todo sea por parte, entonces también hay que tener cuidado porque el proceso de integración, como les comentaba al principio, cuando empezamos con esto, es algo diferente a lo que es la derivada, ¿ah? Entonces aquí no se trata de que yo me vaya a mecanizar o ustedes se vayan a mecanizar, ¿cierto? Y empiecen a hacer, a resolver integrales pensando que todo se resuelve de la misma forma, ¿ya? Los ejemplos que yo utilizo son ejemplos explicativos, ¿ya?
no son para repetirlos con otras integrales. Ojalá pudiese ser así, pero lo que hay que hacer es es un ejemplo explicativo de cómo funciona el método. Ahora, cada ejercicio que uno resuelve, cada problema que uno resuelve de integración, tiene sus particularidades y uno tiene que fijarse en eso. Ahora, ese manejo que se hace de la integración, no tiene otra fórmula que la ejercitación. O sea, aquí es fundamental ejercitarlo, ¿ya? Y para eso hay montones de ejercicios, ya sea resuelto en internet, ya sea en libros, ¿no? Entonces aquí, por la parte de ejercitación, no nos podemos quedar, digamos, simplemente con los hechos en la clase o los que yo planteo como propuestos, ¿ya? Porque la idea es que se ejercite y ustedes empiecen a darse cuenta y a mirar y a distinguir, ¿cierto? Cuando usan un método, cuando usan otro, ¿ya? Entonces en esto tienen que tener esa habilidad y esa habilidad se construye solamente ejercitando, ¿ya? Ya, ese es un poco el resumen de lo visto en las clases anteriores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya, entonces comenzamos con esta clase, ¿cierto? En esta clase voy a trabajar con usted, bueno, todos ven lo que está, digamos, compartido, ¿no? Ok. Entonces, en esta clase lo que yo quiero hacer es lo siguiente, es trabajar con estos temas, ¿ya? Entonces está una primera parte, que es la integración por partes, ¿ya? Que la voy a explicar cómo opera, qué es lo que ocurre ahí. Hay un par de ejemplos resueltos, después están los ejercicios propuestos, después está la integración por fracciones parciales, hay un ejemplo y hay ejercicios propuestos. Entonces, es un poco la dinámica de la clase, ¿ya? Entonces, vamos a partir con integración por parte. Entonces, en esto, para explicar esto, eh, vamos acá a la primera presentación o a la primera lámina que nos indica cómo se llega a la integración por parte. Entonces, esta es la forma de llegar lo que está abajo, ¿ya? Eso es finalmente lo que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Eso es lo que debiésemos ser, digamos, si quieren, lo pueden asimilar como una fórmula, ¿ya? Una fórmula. Pero es aquí cómo se llega. Entonces se parte, ¿cierto? Con la derivada de un producto de funciones, ¿cierto? Y aplicando tal cual. Es el primer término por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, ¿ya? Y luego se despeja, ¿ya? Se despeja el u por db y finalmente lo que se hace, se integra todo aquí y llega a esto. Acuérdense que ahí, ¿cierto? En esa parte está el diferencial. Si uno integra, la integral y la derivada son inversas, por lo tanto, por eso aquí quedó u por b, ¿ya? Entonces, ¿esto cómo lo planteo? ¿Cómo debo resolverlo? Esta es la parte que yo voy a tener, ¿ya? Esa es la parte que voy a tener, el u por b, perdón, el u por db, ¿ya? Y esto es lo que yo debía ser capaz de construir, ¿ya? Esa parte de ahí. Entonces, en una integral, cuando necesito aplicar este método, lo que yo necesito visualizar es cuál es u, cuál es U y cuál es DB, ¿ya? Y esa habilidad, ¿cierto? La tengo que lograr con ejercicios. O sea, yo acá, como le digo, les puedo dar inclusive algunas fórmulas o una forma de poder distinguir cuál es U y cuál es DB, ¿cierto? Pero nada más que como algo que pudiese ayudarnos, ¿ya? Pero en general hay que tener cuidado con la forma de obtener ese U y ese DB. ¿Por qué? Porque a veces ocurre lo siguiente, que es lo que no debe ocurrir. Yo tengo un problema, ¿cierto? Una integral que quiero resolver y acá aparece otra integral, ¿cierto? Que es la que aparece como dB por du. Entonces, cuando yo elijo mal, cuando elijo mal en este lado, elijo mal el u y elijo mal el db, esta integral, la segunda, ¿cierto? La que aparece a partir del signo menos, esa integral
es más complicada, más compleja de resolver que la primera. Entonces, eso inmediatamente a mí me dice que esto está equivocado. O sea, que en el fondo elegí incorrectamente lo que es U y lo que es dB. Si esta segunda integral me da más complicado, de alguna forma el método me está diciendo que no puede ser la forma que hemos elegido, ¿ya? Ahora, la pregunta es, bien, ¿y cómo elijo? ¿Ya? ¿Cómo elijo? Bueno, les voy a dar algunos, ¿cómo se llama? Elementos que les podrían ayudar para, para poder elegir correctamente lo que es U y lo que es DB, ¿ya? Ya, entonces, en resumen, esta es la forma de llegar, ¿ya? Y esto es lo que vamos a utilizar, ¿ya? Esta parte de aquí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Esto es lo que me interesa que ustedes se centren en esto. Insisto, esta es la forma de cómo llego acá, ¿ya? Nada más que, claro, no se trata de... Este es un curso igual bien operativo, pero no se trata de que yo pase directamente, ¿cierto?, a la fórmula sin explicarle por lo menos de dónde apareció y por qué apareció, ¿ya? Entonces, esta es un poco la explicación, bastante resumida, por supuesto, ¿ya?, de cómo llegamos hasta acá. Ahora, esta es la fórmula que ustedes tienen que recordar siempre, ¿ya? Porque esta es la fórmula que van a aplicar cuando sea integración por parte. Preguntas. Ya. Entonces, pasemos a un ejemplo. Ya. Acá dice determina la integral de la siguiente función. Entonces, aquí, si ustedes ven, esta función es un producto de dos funciones. Una que es polinómica, que es la x, y la otra que es la exponencial, ¿ya? Entonces, este tipo de funciones son como candidatas a utilizar sustitución, perdón, integración por parte. Porque si uno tratara, este problema lo tratara de resolver por integración usando el método anterior, sustitución, ¿cuál sería el problema? ¿Qué elijo como U? O sea, si lo planteo primero, ¿cierto? Como integral, esa sería la integral. Ahí está planteada como integral. Entonces, si yo este problema lo trato de resolver usando sustitución simple, como lo hice anteriormente, no lo voy a poder hacer porque podría yo, por ejemplo, decir que U es X, ¿cierto? U es X, pero finalmente si yo tomo UX, la integral va a quedar tal cual. ¿M? Lo único que va a cambiar es que en vez de escribirla en función de X, va a quedar en función de U. ¿M? Mire, les voy a mostrar ahí que, digamos, en la pizarra les voy a mostrar a qué me refiero eso con tratar de resolverla usando una sustitución, ¿ya? Entonces voy a poner la pizarra para que lo vean. Entonces, vamos acá. Entonces, lo que yo les estoy explicando es lo siguiente, miren. Si yo recurro, ¿cierto?, al método anterior, que es el método que habíamos estudiado anteriormente, el sustitución, ¿cierto? Era sustitución simple. Entonces, el método sustitución, eh, sustitución simple. Yo le pongo simple porque hay otro método que también usa el método, usa sustitución, ¿ya? Y ese método es más complejo que el sustitución simple. Entonces, ese funcionaba con un cambio variable, ¿cierto? Uno usaba un cambio variable.
Entonces uno tenía, por ejemplo, la integral, ¿cierto? De f de g de x por g' de x. Y esta la transformaba mediante un auxiliar, por ejemplo, ugx. Entonces, du es g' de x de x. Entonces la integral quedaba así, po, quedaba como una integral de f de u, ¿ya? Y esta por lo general era una integral inmediata, ¿ya? Inmediata. Eso es básicamente, en resumen, ¿cierto? Lo que es el método de em, integración por sustitución simple, ¿no? Entonces, este otro método, ¿cierto? Ahora, si yo esto mismo método que yo acabo de resumir, quisiera aplicarlo en el problema que estoy planteando, ¿ah? El problema que se está planteando en el ejemplo es este. Dice, es x por e elevado a x de x, ¿ya? Supongamos que yo quiero hacer eso. Entonces, podría hacer, por ejemplo, no sé, eh, podría ser u igual a x. Entonces, si saco el diferencial de u, me va a dar de x, ¿cierto? Entonces, si hago los cambios, va a quedar así, va a quedar como u por e elevado a u de u. O sea, lo que hice fue, en vez de usar la variable x, quedó la función, en la variable u. Ya. Si quisiera hacer otro cambio, por ejemplo, se me ocurre decir ya, u igual e elevado a x. ¿Ya? Entonces, el de u es igual a e elevado a x de x. ¿Ya? Y de acá tendría que decir que el x, de aquí, digamos, ¿cierto? El x porque necesito ubicar allá, el x es igual a em, logaritmo natural de x, ¿ya? Perdón, de u, sería u, que es la variable que estoy usando. Entonces, si después hago los cambios de arriba, ¿ya? Va a quedar una integral en donde va a estar multiplicada la variable u por el logaritmo natural de u. Entonces, al final, me estoy dando vuelta en una integral que con este método ya no lo voy a poder resolver. O sea, cada vez, ¿cierto? Se me está complicando más porque inclusive ahora, en vez de integrar la exponencial, voy a tener que integrar el logaritmo, ¿ya? Entonces, de alguna forma la señal es que me está indicando que al parecer esta integral no se podría resolver por este método, porque después quedó dando vueltas, ¿cierto? Bueno, con el mismo, o sea, aquí si ustedes se fijan, en esa parte quedó exactamente igual, lo único que cambió aquí fue que ahora está escrita en otra variable que no es la variable u, ¿ya? Que es la única diferencia, pero sigue siendo una integral que quedó casi, casi igual, pues, igual, en realidad, lo insisto, igual, porque lo único que fue diferente es que ahora ya no está escrita en función de x, está escrita en función de u, ¿ya? Pero ya, y acá, bueno, si yo continuara con esto, ¿cierto? Me quedaría más o menos así, a ver, sería logaritmo natural de u, ¿cierto? Y sería de u, ¿no? A ver, de u. Entonces también, esto tampoco lo puedo sacar de forma directa, ¿ah? También una integral que generaría un problema respecto a cómo obtenerla. Entonces, si ustedes se fijan, usando este método no sirve para resolver esta integral. O sea, esta integral no se podría resolver usando el método anterior, ¿no? Y ese no es que yo esté, digamos, eh, sacando ejemplos donde no se resuelve con el método anterior, sino que para que ustedes vean que cuando uno tiene problemas de integración, no necesariamente un método en particular sirve para todo. Entonces aquí donde está la diferencia, donde se genera la complicación, es justamente aquí, donde se hace esto.
en esa parte. Esa parte es la que genera la complicación. ¿Por qué? Porque es la parte donde se genera la función que se va a integrar. Y aquí es un producto de dos funciones. Entonces, esos productos son como candidatos para poder aplicar el método de integración por partes, ¿ya? Entonces, vamos a, bueno, preguntas, dudas. Entonces, vamos a la presentación. Entonces, ahí estoy, ¿cierto? Bueno, una antes en realidad. Ahí. Entonces, estoy integrando esto. Entonces, acá, ¿cierto? En esta integral, eh, se va a tener que, como es un producto, entonces aquí tengo que elegir lo que es U y lo que es dB. Entonces, lo que es U, va a ser el X, ¿ya? X. Y dB va a ser todo lo demás, va a ser E elevado a X de X. Entonces, con esa elección, ¿cierto? Lo voy a explicar en la pizarra para que lo vean. Entonces, ahora, esto es integración por partes, así que vamos a poner aquí, vamos a poner un título, integración por parte aquí. ¿Ya? Integración por partes. Entonces, este es el método que se va a utilizar aquí. ¿Ya? Entonces, cuando tengo integración por partes, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta? Tengo que tomar en cuenta que hay una expresión que me permite hacer eso, ¿ya? Y es la siguiente, que es la integral, ¿cierto? La integral de U por dB es igual a U por B menos la integral de B por du, ¿ya? Eso es lo que el método me dice, ¿ya? O sea, el método me dice que esa es la expresión que yo debo utilizar, que es la que voy a marcar ahora acá en rojo. Con eso yo debo ser capaz de resolver los problemas de integración por parte. Entonces, en el ejemplo que vamos a completar, pero yo les voy a dar algunos elementos que no están allí. En el ejemplo pasa lo siguiente. Entonces, en el ejemplo lo que yo quiero resolver, ¿ya? Lo que quiero resolver es la integral, ¿cierto? La integral de x por L a x. Entonces quiero resolver la integral de x por L a x de x. Entonces, cuando yo aplico este método, yo lo que tengo que hacer es trabajar con este producto de funciones que está ahí. Mire, vamos a poner ahí. Esto que está ahí es lo que yo de alguna forma tendría que, es todo eso, ¿cierto? Lo tengo que relacionar con la fórmula, con lo que está acá arriba. Entonces, de aquí yo tendría que decir eh, cuál es, de ahí, ¿cierto? Cuál es distinguir lo que es U y distinguir lo que es DB, ¿ya? Entonces, para hacer eso, lo que tengo allí, yo tengo una expresión que podría ayudar,
¿ya? Que es la forma de elegir el U, ¿ah? El U es el que se elige con este criterio. Entonces, hay una expresión que se utiliza, ¿ya? Que la voy a anotar aquí, y es la siguiente. Es esta, ¿ya? Es una expresión que se utiliza para este tipo de problema. También hay otra, ¿ya? Que es la misma, lo que pasa es que se escribe diferente, pero es como eh, utiliza lo mismo, ¿ya? ¿Ya? Esta posiblemente ustedes si se ponen a mirar ejercicios en internet, van a encontrar que eso lo utilizan, ¿ya? Entonces, ¿qué significa cada una de estas cuestiones que está allí? Ya, la L primero, partamos por la primera, que es la que tengo allí, ¿ya? Y ahora, la otra igual funciona lo mismo, lo que pasa es que está en el orden diferente, ¿no? Pero funciona igual, ¿ya? Voy a explicar esa nomás. La otra sale de la misma forma. Entonces, ¿qué es lo que significa la L? Es, ese es el criterio para elegir la U, ¿ah? Para elegir U. Entonces, logaritmo. La L es logaritmo. La I, inversas. La A, algebraicas. La T, trigonométricas. Y la E, exponencial. ¿Ya? Entonces, es como, podríamos decir, es como un criterio, no formal, pero aparece harto. O sea, antes se ponía como una regla, digamos, de experimentación, ¿cierto? Que uno lograba hacer esto, pero ya en los libros empezó a aparecer como una regla útil para poder usarla, ¿cierto? Para lo que es elegir eso. Entonces, repito, L logaritmo, ¿ya? L logaritmo. Y inversas. Inversas, por ejemplo, arco tangente, arco seno, arco coseno, a eso se refiere. A, algebraicas. ¿Cuáles son las algebraicas? Los polinomios. X cuadrado, no sé, pues 5x más 1, ¿ya? T, trigonométrica, sí, pues seno, coseno, tangente, etc. E, exponencial, la E. Entonces, si yo me rijo por esto, acá, bueno, acá lo único que hace el intercambio de si hay inversa, antes del logaritmo se toma como la inversa. Ahora, esto establece un cierto criterio cuando yo tengo la integral. O sea, cuando yo miro acá, digo, ¿qué es lo primero que tengo aquí? ¿Tengo logaritmo? No. ¿Tengo funciones inversas? No. ¿Tengo algebraica? Sí. La algebraica es X. ¿Ya? Y hasta ahí paro. Entonces, me quedo en el criterio de la algebraica. En este caso, ¿cierto? Si yo me fijo en el problema que yo tengo, mi problema, ¿cierto? Está aquí. O sea, yo me tengo que fijar en esta. ¿Por qué? Porque en el problema que tengo, ¿cierto? En el problema que estoy resolviendo, es un problema donde tengo aparece primero una algebraica. Entonces ahí me quedo. Entonces, ¿cómo opera esto? Así, pues mira. Como es algebraica, ¿cierto? Digo que la algebraica es la U. Entonces, en este caso, X es la U. XU. Todo lo otro que quedó, todo pasa a ser el dB. ¿Ya? Todo pasa a ser el dB. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo tengo ya elegido esto, por ejemplo, usando lo que está allí, que es el criterio LIATE o ILATE, entonces, después, si yo me fijo en la fórmula, necesito el U, ya lo tengo, necesito el B también, y necesito el de U. ¿Se fijan? Hay dos elementos aquí que no estarían apareciendo acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A partir de U, ¿cierto? A partir de U yo tendría que obtener el de U. O sea, de esto, ¿cierto? De eso. Y bueno, acá sería el de B. De esto tendría que sacar aquí
sacaría el du. ¿Ya? Pero el du ahí es fácil, ¿por qué? Porque el du, ¿cierto? Es el diferencial de u, va a ser igual al diferencial de x, ¿ya? Que es lo que aparece allí. Entonces ahora el b, ¿cierto? ¿Qué sería el b? El b es, si yo estoy aquí derivando, está la derivada, para llegar acá, ¿qué tengo que hacer? Integrar. Entonces, ¿cuánto es la integral del e elevado a x? Es el mismo. Entonces ustedes lo pueden verificar que coincide con el mismo e elevado a x. ¿Ya? Entonces ahí está lo que el problema nos agregó. ¿Ya? Nos agregó lo siguiente, que para poder resolverlo necesitamos obtener esta parte y necesitamos obtener esta parte. ¿Ya? Entonces, esto, si quieren aquí yo les puedo poner, les voy a poner un texto ahí para que quede un poquito más claro ahí. Entonces esto es derivar. Ahí hay que derivar, ¿ya? Para lograr eso tengo que derivar. Entonces acá voy a hacer, ¿cierto? Aquí me voy a poner otro texto. Y para lograr eso hay que integrar, ¿ya? Integrar. Eso sería las formas, ¿cierto? Para obtener nuestro... Entonces, de aquí hacia abajo derivo, de aquí hacia abajo integro. ¿De acuerdo? Preguntas hasta allí. Profe, ¿será el método de sustitución el que hizo anteriormente, no? No, 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 esta integración por partes. Ahí está. Ay, hay que se pareció un poco. Si no, se parecen, si los métodos no son muy diferentes unos con otros, si igual tienen su base, aquí igual se utiliza un auxiliar, ¿cierto? Pero se agrega algo más, digamos. ¿Ya? Por eso es que aquí está, si usted te fija, está el U y está el DB, ¿ya? Y eso tiene que ver con lo que está aquí. Ah, ya. ¿Alguna otra consulta? Entonces, la parte que ustedes, cuando ustedes resuelvan este tipo de problemas, bueno, aquí ya esto prácticamente está listo, así que yo voy a ir a la presentación y vamos a mirarla ahí finalmente cómo queda, ¿ya? Entonces, cuando se tenga este tipo de problema, que aquí particularmente, ¿cierto? Hay un producto de funciones, ¿ya? Entonces uno tiene que utilizar este método. Ahora, si yo, por ejemplo, ¿cierto? Por alguna razón me olvidara de esto, ¿ya? Me olvidara de esto. Entonces yo no usara lo que está ahí, sino que eligiera, por ejemplo, L a o X, ¿cierto? L a o X como U y lo otro como DB. Mire lo que pasa, ¿ya? Les voy a mostrar lo que pasa cuando hago eso. Aquí lo voy a hacer, ¿ya? Ya. Eso lo vamos a borrar. Entonces, veamos lo que pasa si hacemos algo distinto, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer de otro color para que lo vean ustedes que ya vamos a hacerlo así. Ya, entonces lo vamos a hacer sin considerar, ¿cierto? Sin estar pensando en que me están dando alguna señal por lo menos para hacerlo. Entonces yo voy a elegir arbitrariamente como U, ¿cierto? Sin tomar en cuenta nada más que lo que creo nada más. ¿Ya? Entonces voy a poner L a X. Entonces DB es igual a X de X. ¿Ya? Simplemente porque, como les digo, no estoy siguiendo ninguna regla, simplemente se me ocurrió nomás, ¿ya? Ahora, acá siempre tienen que tener presente lo siguiente, que en esta parte de U por dB tiene que estar todo considerado, ¿ya? O sea, si yo, por ejemplo, uso como U L a X, todo lo otro, todo, no puedo dejar nada, no puedo dejar ningún factor fuera, ¿ya? Todo lo demás que quedó después de haber elegido U es el dB, ¿ya? ¿Qué es lo que está aquí, ven? O sea, si yo multiplico estos dos, multiplico el U por el dB, obtengo lo que está aquí.
Y eso siempre debe ocurrir. ¿Ah? Entonces, si yo, por ejemplo, dejo algún factor de X que no considere, eso está malo. Entonces, si yo estoy siguiendo lo mismo que acá, diría que el de U, ¿cierto? El de U, ¿qué va a ser? Va a ser elevado a X de X. Y acá el B. Bueno, como es integración, va a ser X cuadrado dividido 2, ¿ya? No se pone la constante se pone al final, ya cuando uno termine con el problema se toma la constante. Entonces ahora, ¿cómo quedaría la integral? Entonces la integral, ¿cierto? Que yo estoy resolviendo usando este tipo ¿cómo se llama? De sustitución o cambio variable, tendría em, x por L a X de X igual. Entonces sería U por B. Sería X cuadrado dividido 2 L a X menos la integral, ¿cierto? La integral de V por du. O sea, va a quedar X cuadrado medio por L a X de X. Entonces, la diferencia que tiene este problema con el anterior es lo siguiente, miren. Y aquí les voy a resaltar lo que yo veo como diferente y que espero que ustedes también tomen en cuenta eso, miren. Esta es la integral que yo quería resolver en principio, ¿ya? Y fíjense en la integral, ¿cierto? Que está apareciendo por acá. Esta, esa que está ahí. Esa es la integral que aparece aquí, ya que en la segunda parte, cuando uno hace eso, en la segunda parte aparece esa integral. Entonces, si yo las comparo, esta integral con esa integral, ¿ya? Eh, ¿Tienen alguna diferencia? ¿No tienen ninguna diferencia? O en términos de complejidad, ¿cuál de las dos aparentemente es un poco más compleja, más larga de resolver o menos directa? Bueno, claramente, ¿cierto? Esta integral que apareció aquí es aparentemente más complicada o más compleja o más larga de resolver que esa misma. ¿Por qué? Porque ahora no solamente apareció x por elevado a x, sino que apareció x cuadrado por elevado a x. Entonces al final lo que estoy generando es que esta integral no es una integral de la forma inmediata, sino que tengo que volver, ¿cierto?, a aplicar un método sobre esta integral y, y yo la miro, la comparo, es más compleja. ¿Ah? Entonces, en el fondo, de un problema más o menos de un nivel de complejidad determinado, aumenté el nivel de complejidad porque agregué una integral más compleja que inclusive la misma que yo quería resolver. Pero ¿qué pasó acá? Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Esta es la explicación de por qué no usar lo otro, ¿ya? Si alguien se está preguntando, oiga, ¿y por qué no usó primero L a X como U? Por esto, ¿ah? Por esta razón. Esta fue la razón de por qué no se usó así. Entonces, no sé, ¿preguntas? ¿Dudas? Ya, entonces, miren, voy a pasar a la presentación, que es lo que voy a ir terminando ya. Entonces, ahí está la integral, ¿ya? Ahí está la integral. Entonces, en la pizarra está explicado esto, po, que ahí está U por B, ahí está la integral de B por du, ¿cierto? Entonces, se mantiene U por B y se integra esa que está allí, que es la integral de L a X de X. Y finalmente, ese es nuestro resultado. Entonces, la integral, ¿cierto? La integral, aquí aparece, la integral de X por L a X de X, simplemente es este nuestro resultado. ¿Bien? ¿Dudas, consultas respecto a este ejemplo? Ya, paso a un segundo ejemplo. Entonces, el segundo ejemplo es integrar eso, ya el logaritmo natural de X, que es, ¿cierto? Lo que se quiere hacer es esto. ¿Ya? La consulta es la siguiente. Eh, Esta es una pregunta, digamos, algo que siempre ocurre, que hay una cierta confusión con esta integral. La integral del logaritmo de X es,
¿Alguien sabe? No, lo que acaba de Ignacio, muy bien, digamos, la respuesta me parece, era lo que yo esperaba. Es la derivada de eso. Cuando derivo el logaritmo, Ignacio, me da 1 dividido en x. ¿Ya? Pero acuérdense que acá estoy integrando. Entonces sería 1 partido de X más la constante. No, no, no. No es eso. ¿Ya? No es eso. Pero bien, bien. O sea, me parece súper bien que interactúen y me interesa porque de ahí yo les voy clarificando. Entonces, para todos, la integral del logaritmo de x no es 1 dividido en x. Eso es la derivada. ¿Ya? Si yo derivo el logaritmo natural de x me da 1 dividido en x, pero la integral no. Entonces ahora vamos a ver la integral. ¿Ya? Aquí está resuelto, así que ahí está. Y finalmente eso es. Eso es la integral del logaritmo natural de x. Ahora, ¿cómo yo sé? ¿O cómo puedo saber? Bueno, ahí vamos a poner al final. Ahí está. ¿Cómo vamos a saber que efectivamente eso es así? Yo les decía, una forma fácil de comprobación es que yo derive todo lo que está aquí. ¿Y qué me tiene que dar? Al derivar todo esto, me tiene que dar el logaritmo natural de x. Y eso es fácil de comprobar, ¿no? Entonces, ahora, en la pizarra les voy a hacer el problema con un poquito más de detalle para que vean ustedes cuáles son, cómo se elige u, cómo se elige db, ¿ya? Preguntas, dudas. Me puedo retroceder una para colocar como todo el proceso de la... Eso. Ya listo, profe. Ok. Ya entonces les voy a mostrar con un poco más de detalle, ¿cierto? En lo que finalmente cómo se logra esto, ¿ya? O sea, acá igual está con detalle, lo que pasa es que aquí lo que yo no puse fue cuál es U y cuál es DB, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer aquí, les voy a explicar en la pizarra cómo llega a eso, ¿no? Entonces ahora voy a ir a la pizarra para explicarlo. El método es el mismo, así que voy a dejar esa parte que es la parte de... ¿por qué eso? El resultado pregunta, ¿no? O por qué le dije que no era 1-X, Ignacio. Estaba mostrando por qué no era 1 dividido X Ah, ya. y por qué daba Lo que, eso. ok, ahora lo hago, mira. Lo voy a hacer acá para que lo vean, ¿ya? Lo voy a ir explicando. Vamos. Entonces lo que tengo que integrar es el logaritmo, ¿cierto? Entonces escribo logaritmo natural de x. Cambio color ahí. Ya, entonces acá, en esto, igual tengo que distinguir en la parte donde yo les comentaba que tienen que siempre tener presente es que aquí, ahí, de eso, ustedes tienen que saber distinguir, ¿cierto? Lo que es U, de aquí tiene que salir lo que es U y lo que es dB. Entonces aquí yo tendría que decir cuál es U y decir cuál es dB. Ya, entonces yo les decía que nos podemos ayudar por el liate, ¿ya? Entonces, o el ilate. El liate dice que primero, si aparece un logaritmo,
¿cierto? Eso voy a usarlo como U. Si aparece una inversa, eso lo utilizo, bueno, si no está el logaritmo, no está el logaritmo y está la inversa, lo uso como U, la inversa, y así sucesivamente. Entonces acá lo que tengo que está apareciendo es el logaritmo, por lo tanto, U tendría que ser el logaritmo natural de X. ¿Ya? Eso es U, logaritmo natural de X. Entonces, de B es todo lo que no se consideró como U, y eso simplemente es de X, ¿ya? De X. Entonces, de aquí abajo, ¿cierto? Tendría que yo sacar de aquí, ¿cierto? Tendría que sacar el diferencial de U y de aquí tendría que sacar B, ¿ya? Entonces eso lo vamos a hacer ahora. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Derivar. Entonces va a quedar du. ¿Ya? ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de X? Y ahí estamos de acuerdo, Ignacio. ¿Ya? Es 1 dividido en X por el diferencial. ¿Ya? ¿Cuál es la integral de dx? Acuérdense que eso es un 1 que hay ahí. Entonces va a ser X. X. Entonces ahí está ubicado los dos elementos que son necesarios para resolver este tipo de problemas, que es calcular el du, ¿ya? Lo que es ahí, y obtener el db, que es lo que está ahí. ¿Ya? Esos dos elementos son necesarios para resolver el problema. O sea, si no tengo eso, no lo podría estar resolviendo. Entonces necesito siempre obtener lo que está ahí. ¿Ya? Ya, dudas ahí, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, algo que quieran consultar? Entonces ahora derivamos e integramos, ¿o no? Ahí. En la izquierda, Aquí, en esta parte, en esa hay que derivar ahora ahí. exacto, aquí, no, pues ya está listo, po. Sí, aquí fue Ah, bueno, ya derivar, la derivó. Ah, sí, ya la derivó de derivó. aquí para allá. Y Sí. aquí integramos, ¿ya? Entonces, yo no, bueno, aquí eh, no me, bueno, le pondría el texto, ¿ya? Que es derivar y acá integrar. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda o alguna otra duda? Entonces, ¿qué viene a continuación? Entonces ahora escribo la integral. Entonces quiero resolver la integral, ¿cierto? De el logaritmo natural de x de x. Igual. Entonces, dice u por b. U por b. Eso es u y eso es b. Entonces va a quedar x por logaritmo natural de x. Ya. Ya. Menos, ¿cierto? La integral de b por du. Menos la integral b por du. Eso por eso. Entonces va a quedar x por 1 dividido en x de x. ¿Ya? Entonces aquí voy a escribir lo que va quedando. Entonces va a quedar x logaritmo natural de x menos. Entonces aquí simplifica, ¿no? Si uno aquí hago la simplificación, se simplifica eso con eso, ¿no? Ahí quedan simplificados. Entonces va a quedar la integral de dx. Entonces esto va a ser x. Entonces esto es x. Y como estoy integrando, más constante. ¿Ya? Eso sería. Ahora, si yo, ¿cierto? Quiero verificar que efectivamente lo que acabo de encontrar, que es esto, todo eso es lo que encontré. Quiero verificar que está correcto, ¿ya? Que está correcto, que es realmente lo que corresponde
al resultado de esta integral, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivarlo. Todo esto tengo que derivarlo. A ver, comprobemos, ¿ya? Comprobemos. Entonces aquí voy a poner la comprobación. ¿Ya? La comprobación. Entonces aquí tengo la derivada de un producto. ¿Cómo se opera la derivada del producto? Sería la del primero, ¿cierto? Que sería la derivada de x, 1 por logaritmo natural de x, más x por la derivada del logaritmo. Y menos la derivada de x que 1. La constante es 0. Entonces esto queda logaritmo natural de x más 1 menos 1. O sea, logaritmo natural de x. Y ahí está comprobado, ¿eh? Se fijan que lo que tendría que ocurrir era lo que tenía que pasar, porque era que me tenía que dar la derivada, ¿cierto? La derivada de la expresión que yo estoy, que obtuve como resultado, ¿ya? Me tiene que dar exactamente el integrando. Y ahí está. Preguntas. Entonces, la forma de comprobar, esto no siempre, esto no digo que lo tengan que hacer, ¿cierto? Lo tienen que hacer siempre, sino que si ustedes tienen alguna pregunta, digamos, tienen alguna duda respecto al resultado que obtuvieron, ¿ya? Por ejemplo, aquí, digo, no estoy seguro si lo hice bien. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Lo que hago es derivar ese resultado. Si yo derivo este resultado, me tendría que dar lo que está aquí. Y aquí está, ¿ya? A lo mejor aquí yo debería agregarle algo más ahí para la comprobación. Le voy a poner un texto ahí para que no quede tan en esta parte, ¿ya? Voy a poner derivar o derivando. Derivar. Perdón. ¿Ya? Eso. Eso es lo que hay que hacer, derivar. ¿Ya? Entonces ahí abajito lo que hice eso fue derivarlo. Preguntas. ¿Dudas? No, profe. Javier. Javier parece que tiene una duda. ¿Se escucha, profe? ¿Sí? Profe, me perdí un poco en cómo llegó a esa parte amarilla. Además de haber, Aquí. claro, sí, además de Ya, pues haber mire. sacado la X, ¿cómo llegó a eso? Ya. Esto es lo que yo tengo que resolver. Entonces de ahí elijo U y elijo de B. Entonces, U es el logaritmo natural de X, ahí está. De B es de X. De aquí hacia abajo derivo. Entonces la derivada de U, la derivada acá, 1 de X de X. De aquí hacia abajo, después del de B igual de X, integro. Entonces la integral de B es B, la integral de X es X. Perdón, del de X es X. Entonces yo tengo U, tengo B, de B y de U. Hago la sustitución aquí. U por B. U por B. Ahí está. U por B. Perdón, U, eso es U por B. ¿Qué sería esto? ¿Qué es lo que está aquí arriba? Menos la integral de B por du. La integral de B por du. Ahí está. Ahí está B y ahí está du. Entonces cancela aquí, ¿cierto? Integra de X nada más. Entonces va a quedar X por logaritmo natural de X, que es esto, U por B, menos la integral de dx, que es X. ¿Sí? Queda más claro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ya.
Ignacio dice eso que escribí. ¿Qué es lo que... lo que escribió donde arriba, ¿cierto? Dice, profe, si integro 1 dividido en X, ¿nos da 1 dividido en X? Pero ¿nos da logaritmo? Sí, pues sí, sí, efectivamente, se integra eso. Pero acá estamos integrando el logaritmo. No estamos integrando 1 dividido en X, estamos integrando el logaritmo. Sí, entiendo lo que... ya, ok, ya lo entiendo. Oh, perfecto. Ya. Entonces, ese es el método, ¿ya? Ese es el método. Entonces, siempre en el método, lo que hay que tener claridad respecto a cómo, digamos, tener claridad respecto a esto, ¿cierto? A elegir U y a elegir DB, ¿ya? Entonces, en eso uno ya se podría quedar como en esta parte, digamos, es la que es fundamental, digamos. Fundamental, es esto. O sea, cómo elegir esto. Eso y cómo elegir esto. ¿Ya? Eso es básicamente todo el problema, porque si después uno elige correctamente eso, evidentemente que eso le facilita el trabajo posterior, ¿ya? O sea, esto sería como esto aquí y esto aquí, ¿ya? O sea, si elijo bien eso, perfecto. Pero si no elijo bien eso, me va a quedar una integral muy difícil de resolver, ¿eh? Por ejemplo, si alguien dice ya, yo quiero hacer algo distinto, quiero elegir como U 1. Ya, perfecto, lo voy a elegir. Y como db, logaritmo natural de x. Bueno, le va a quedar la misma integral, po. Después de aquí para allá, no va a tener forma de resolverla. ¿Mm? Entonces, por eso que lo que hay que elegir aquí es el logaritmo como u. ¿Mm? Ya, entonces, continúo con la presentación. Bueno, en realidad la presentación termina ahí con estos dos ejemplos resueltos, ¿ya? Y nos genera un par de problemas propuestos. Por ejemplo, ese, y ahí está. 5 problemas para resolver, ¿ya? A ver, no sé, el primero no creo que tenga mucho sentido hacerlo, ¿ya? El segundo podría ser. Entonces, ¿qué les parece si ustedes tratan de hacer el segundo problema? Y de ahí yo lo voy viendo en la pizarra para que lo vamos comparando. Entonces le doy un par de minutos para que lo traten de hacer. Aunque el 3 también está interesante, pero bueno, de ahí si hay tiempo lo miramos, ¿ya? Pero por lo menos el 2, ¿ya? Traten ustedes de hacer el número 2. El método es el mismo, así que no tienen que tener solamente la expresión que cómo van a resolver, ¿cierto? Es u de b igual u por b menos la integral de b por du. Ya, entonces traten de hacerlo y ahí después yo lo reviso. Por supuesto, cualquier pregunta, duda, estoy aquí. O sea, basta que me escriban en el chat o bien si quieren preguntar digamos, en audio, me preguntan. Eh, es, LIATE es logaritmo, inversas, algebraica, trigonométricas, exponencial. ¿Ya? La L, logarítmicas o logaritmo. La I, inversas. La A, algebraicas. La T, trigonométricas. Y la E, exponencial. En ese orden se podría elegir U. Eso es para ese liate o ilate, es para elegir U. ¿Ya? Profe, ¿Sí? dijo desde las 2 hasta No, hacia adelante la 1, ¿no? Ah, bueno, ya no, lo es que la hicimos. 1 es muy similar a la anterior, así que no, Sí. no va a tener mucha diferencia. Igual cuando tengan tiempo lo hacen, pero este yo creo que empecemos a
chequemos el 2. ¿Ya? Tratemos de hacer el 2 y ahí después yo se los resuelvo en la pizarra.
Profe, ¿me escucha? Sí, lo escucho, dígame. Profe, creo que ya la tengo, pero solo para confirmar, según el LIATE, escogí al U como el 2x al cuadrado menos 1, Sí, no sé si está bien, y sí, el dB como coseno de 3x. exacto. Sí, Ya el U se deriva sí, y el dB se integra, y ahí se exacto. arma. Exacto. Sí, lo voy a Y ahí hacer hay ahora, que ¿ya? operar como para simplificar, ¿o ¿no? Sí, sí, súper. Ese sería el procedimiento. Exacto. Ya, vale, profe. Ya. Ya. Ahí está la primera parte. ¿Alguna pregunta con esa primera parte? ¿Dudas? Ya, entonces, ahora viene la segunda parte, que es la que voy a hacer acá arribita, ya en la parte. Entonces, tenemos. Entonces, la primera es eso, U por B. Voy a dejar un tercio afuera ya para que quede. Entonces, quede
un tercio, ¿cierto? De 2x cuadrado menos 1 por el coseno, perdón, por el seno de 3x. ¿Ya? Bueno, aquí sería menos la integral, ¿cierto? La integral de v por du. V por du sería 4 tercios, 4 tercios x seno de 3x de x. ¿Ya? Ya. Acá, en este problema, tiene cierta razón en ser elegido y es precisamente por lo que les voy a mostrar a continuación. Mira. La constante no importa, la constante está, digamos, pero esa integral que está ahí, ¿ya? Esa integral que está ahí. ¿De qué forma la puedo resolver? Bueno, la puedo reescribir ya. Me voy a preocupar de esta nomás porque es la que, esto ya está bien, digamos. Entonces, esto es lo que me interesa, digamos, resolver. Entonces, voy a hacer eso de la siguiente forma. Entonces, como les digo, simplemente me voy a preocupar de esa, ¿ya? Entonces, esto es lo que me interesa. ¿Ya? Correcto, sí, eso es lo que voy a hacer. Vamos a hacer eso para que vaya despejándose un poco más. Entonces, esto va a quedar. Solamente me interesa, el signo después lo arreglamos, ¿ya? Me interesa la integral, por lo tanto va a quedar 4 tercios integral de eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que debes hacer yo ahí ahora? ¿Alguna sugerencia? Ya, esta la voy a marcar a ver, en un color que, ya, en rojo, pero en realidad el rojo, ¿por qué rojo? Porque no es algo que, yo no sé si ustedes visualizan que no es inmediata. Eso, a mí, eso es lo que hay que tener cuidado. Y esa es la diferencia cuando uno está haciendo un problema, ¿cierto? Y aparece otro problema en realidad. Porque aquí aparece otro, ya. Pero ya les voy a explicar, ya lo vamos a resolver, pero me interesa saber si hasta allí ustedes, bueno, ya se escribió la primera parte, ¿ya? Pero, ¿y esa integral que está en rojo ahí? ¿Cómo tendríamos que resolverla? Exactamente, Christopher. Volvemos a integrar por sustitución ahí nuevamente. Perdón, por integración por parte, ¿ya? Por parte, no por sustitución, por parte. Tenemos que volver a aplicar el método. Entonces aquí vamos a poner eso. Vamos a poner eso por aquí. Entonces voy a poner, se debe aplicar el método nuevamente. ¿Ya? Entonces se debe aplicar el método nuevamente. Eso es lo que hay que hacer aquí. No tenemos otra alternativa. ¿Ya? Pero lo tenemos que hacer en esa que está allí, ¿ya? En la que está en rojo. Entonces, el método, si quieren, lo voy a poner ahí. Esto es para eso. ¿Ya? O sea, lo que vamos a hacer, aplicar nuevamente el método es para esa integral en particular. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y aquí ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en azul mejor para que... Ahí. Entonces aquí hacemos algo similar, ¿ya? Similar. En el sentido de que puedo usar las mismas variables, ¿ah? O puedo cambiarlas, ¿ya? Puede ser, no sé, pues T y W, ¿ya? A lo mejor podría ser una alternativa a usar otras variables que no sean las mismas para no confundirse, ¿no? Entonces pongamos T, aquí pongámosle T,
Entonces les decía t igual a... Entonces aquí lo mismo. Si nosotros nos fijamos, antes de las trigonométricas están las algebraicas, entonces sería x. Y dw, para usar otra, va a ser el seno de 3x de x. Entonces, dt aquí es dx. Y w, ¿cuánto vale w? Bueno, va a ser 1/3, pero aquí va a ser menos, ¿cierto? Menos el coseno de 3x. ¿Está bien eso? Sí, profe, está bien. ¿Cierto? Y entonces ahora pongamos la integral que, a ver, no me va a alcanzar ahí, así que lo voy a hacer por acá arriba ya, en esta parte. Entonces vamos a borrar esta parte que es la que voy a tratar de usar ahí. Entonces, lo que estamos logrando, ¿cierto? Es lo siguiente. Estamos diciendo que la integral, ¿cierto? La integral de x, ¿cierto? Por el seno de 3x de x, tendría que ser igual a, bueno, aquí sería t por w, entonces va a ser menos 1/3, menos 1/3 de x por el coseno de 3x, ¿cierto? Menos, ahora viene menos, otra integral, la integral de, entonces que haría menos 1/3, de el coseno de 3x de x, ¿ya? Entonces, voy a borrar esta parte, ¿ya? Que sería para completar la idea. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente, que esto sería igual, ¿cierto? Sería igual a menos 1/3 de x coseno de 3x, ¿cierto? Ya, aquí quería más, ¿cierto? Más. Entonces, más. Ya, aquí quedaría el 1/3 quedaría afuera. Entonces quedaría la integral del coseno de 3x. Ya, pero la integral del coseno de 3x la sabemos cuál es. Es 1/3 del seno de 3x, ¿no? Entonces va a quedar un noveno, claro, un 1, digo 9, ¿cierto? Un noveno. Que sería el 1/3 que salió fuera de la integral, quedó fuera de la integral, y el 1/3 de la integral. Entonces sería seno de 3x. Seno de 3x. Ya. Eso sería este resultado. Entonces, ¿qué habría que hacer? Que todo esto hay que ponerlo ahí donde está el amarillo, ¿ya? Entonces va a quedar 4/3 de todo lo que está aquí. Entonces la solución final, va a quedar de la siguiente forma. La voy a escribir aquí abajito. Pero antes quiero consultar si tienen alguna pregunta. ¿Dudas?
Profe, ¿por qué era acá el 1 partido 9? Porque aquí está un tercio, ¿cierto? Un tercio que Sí, queda aquí afuera. Después la integral del coseno de 3x. ya. Y el coseno de 3x integrado, ¿cierto? Es Era un un tercio, tercio. un tercio del seno de 3x. Entonces queda un tercio por un tercio. Ah, ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya voy a ver si aquí me alcanza. Voy a borrar ahí para escribir finalmente la solución completa. Entonces la solución completa, ¿cierto? Estaría dada por aquí. Entonces tenemos, ahora vuelvo a la original, ¿cierto? Vuelvo a la original. Entonces, la original, la integral que estaba resolviendo originalmente era esta, ¿cierto? La integral de 2x al cuadrado menos 1 por el coseno de 3x de x. Entonces, esta va a ser igual a. Entonces ya arrastramos una solución que sería un tercio, ¿cierto? De 2x al cuadrado menos 1 por el seno de 3x, ¿cierto? Menos 4 tercios. Y aquí viene lo que hay que anotar, que es lo de allá. Entonces va a quedar aquí menos un tercio de x coseno de 3x, ¿cierto? Más 1 dividido 9 seno de 3x. Cerramos ahí. Y más la constante. Esa sería la solución final. ¿Ya? Bueno, habría que multiplicar el 4 tercios por todos los factores que están acá adentro, ¿cierto? Y reducir si es que se puede, pero pareciera que no, porque aquí tenemos un factor de x cuadrado seno 3x, y aquí tenemos solamente seno 3x, y aquí x coseno, ¿ya? Entonces no tiene forma de reducirse eso. Ya, dudas, consultas, preguntas. ¿Dudas? Ya, si no hay dudas, estaríamos listos y bueno, mañana es feriado, así que no tenemos clase mañana. Nos estamos escuchando nuevamente el jueves, pero el jueves próximo, que es jueves 7, está el control. Ya, el control ahora con nota, porque el control que se hizo la semana pasada fue un control nada más que como de prueba, ¿no? Porque en realidad la vicerrectoría académica nos había dicho que no era conveniente tomar evaluaciones en el mes de abril. Entonces quedaron para el mes de mayo. Y entonces digamos, el control corresponde, bueno, va a ser la misma modalidad, y lo que va a contemplar para evaluarse es sustitución e integración por parte. ¿Dudas? Ok, ya nos estamos escuchando entonces la próxima semana. Que estén bien.